Queridos amigos, amigas, bienvenidas, bienvenidos a este espacio de entrevistas y análisis, otra mirada aquí en el Ecuador Today. El día de hoy nos acompaña Pablo Dávalos, un amigo de esta casa, analista político, economista y un militante de izquierda de toda tu vida. Pablo, muchas gracias. Bueno, hoy nos faltan las palabras para expresar la indignación con estos grupos oligárquicos que hoy, sintiéndose representantes políticos, no quieren dar soluciones reales a la crisis que han provocado. Al permitir, como lo hizo el expresidente Lasso, que mafias de narcotraficantes se vinculen al Estado y hoy siembren el terror en el país para mantener pues, sus negocios, ¿no? Es indignante la solución que hoy nos da el presidente Noboa, dando continuidad a las políticas fracasadas de Moreno, fracasadas del señor Lasso, porque no apuntan a lograr la paz, sino a mantenernos en una guerra donde los que pierden es la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. ¿Sí? Hay una estrategia equivocada. Y de esto es lo que vamos a conversar el día de hoy contigo, Pablo, con esta propuesta que nos has hecho en tu último artículo, ¿no? Estamos en un estado de shock, ¿sí? Esta es la estrategia que nos están imponiendo los ecuatorianos. ¿Cómo entendemos este proceso tan duro que estamos viviendo y estas salidas, cómo las leemos, Pablo? Gracias por estar con nosotros. Hola Verónica, un saludo muy cordial a través tuyo a todas las personas que nos siguen en este espacio. Efectivamente, el Ecuador está en una situación muy complicada, una situación en virtud de la cual se ha generado un ambiente de zozobra, un ambiente de incertidumbre a toda la población, a propósito de un fenómeno que tiene raíces muy claras en los últimos 3 años, un fenómeno que además está íntimamente vinculado al gobierno de Guillermo Lasso y ahora Guillermo de Daniel Noboa. Ese fenómeno es el auge del crimen organizado, el auge del narcotráfico, el auge del terrorismo, del narcoterrorismo en el país que en apenas 2 años lo ha llevado a ser un estado fallido y no solo eso, sino que pone en peligro el derecho a la vida, el derecho a la integridad de todos los ciudadanos. ¿Cómo empezó esta situación? Esta situación empieza básicamente después de Lenín Moreno, cuando se produce una especie de desarticulación estatal. El Estado es atacado, si tú quieres, por políticas de austeridad fiscal que fueron programadas, que fueron estructuradas, que fueron definidas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el año 2019 y 2020 por entonces el gobierno de Lenín Moreno. En esa coyuntura se llevó adelante un agresivo programa de desinstitucionalización. Ese programa de desinstitucionalización también contemplaba un programa de desregulación estatal. Y esto alcanzó un auge con Guillermo Lasso, porque cuando Guillermo Lasso accede al poder, emite un proyecto de ley que fue aprobado por la Asamblea de ese entonces en el que permite el lavado de dinero, así como me escuchas, ¿no? Hay un proyecto de ley que se llama de desarrollo económico y en el segundo capítulo de ese proyecto de ley hay toda una estrategia que se llama regularización de activos en el exterior. Esa regularización de activos en el exterior es una estrategia para el lavado de dinero, para el blanqueo de capitales. Por eso es concomitante esta medida de lavado de dinero con el auge del crimen organizado, porque vienen sobre todo narcocapitales que pueden lavar aquí en el país, porque Ecuador es una economía dolarizada, ¿no? Pueden lavar y se apoderan del Estado ecuatoriano, se apoderan incluso de las líneas de exportación para convertir al país en un exportador de droga. ¿Y qué tienes ahí? Tienes un conflicto entre mafias, un conflicto entre grupos delincuenciales que se asocian a estas mafias, a estos grupos de narcoterrorismo, pero con la anuencia del Estado. No, y eso logra finalmente comprenderse en Ecuador cuando la policía hace un seguimiento y en ese seguimiento establece una relación directa de alguien que es importante para Guillermo Lasso, que es Danilo Carrera.
Danilo Así es, Carrera es el mentor claro. político de Lazo. Danilo Carrera es además un prohombre de la burguesía del país, de las oligarquías del país, ¿no? Y es el cuñado de Lazo. Danilo Carrera está, de acuerdo a este informe de la policía, íntimamente vinculado a la mafia albanesa, ¿no? Pero aquí es interesante que constatar un hecho que es de dominio público es que cuando ese informe fue realizado por la Policía Nacional, la policía soslayó ese informe. La policía no quiso que ese informe sea conocido. Y la Fiscalía General del Estado tampoco hicieron absolutamente nada cuando ese informe finalmente fue entregado. La Presidencia de la República, cuando ese informe fue entregado, el presidente Guillermo Lazo también lo escondió ese informe y generó un entorno donde nadie tenía que conocer ese informe. Finalmente ese informe se filtra por la prensa de investigación y el Ecuador y el mundo conocen la vinculación directa del gobierno de Guillermo Lazo con el narcoterrorismo, con los grupos delincuenciales, con el lavado de dinero. Y es Pero eso Pablo, esto más, es sí. reciente porque es importante que Este la es 2021, ciudadanía, 2022. porque Estamos hemos hablando visto, de digo, los últimos Lazo, años. el señor Guillermo Lazo es un personaje que ha estado presente en todos los gobiernos. Yo creo que su presencia no es solamente como presidente de la República. Lo hemos visto incluso como un personaje importante, ¿no? Ya en el gobierno de Yamil Maguad. Es decir, que, y tú, que este apoderamiento del Estado, yo creo que tiene ya varias décadas atrás. ¿Por qué Sí. estalla esto ahora, Pablo? ¿Por qué un personaje como Guillermo Lazo logra tener, vamos a decir, todo el aparataje para realmente acabar con la institucionalidad y darle al narco, como sería prácticamente el análisis, la hipótesis que tú nos estás brindando? Porque, mira, los datos dan cuenta que cuando Lazo llega al gobierno, no llega solo, pues llega justamente con estos grupos delincuenciales. Es decir, lo que el país no sabía es que estaba votando por Lazo, pero también estaba votando por la mafia albanesa, pues, ¿no? Estaba votando por Danilo Carrera, estaba votando por la corrupción. Porque no es solo eso, sino que tenemos en las denuncias del periodismo de investigación, el caso Encuentro, como se denomina, la configuración de delitos para atracar al Estado. El Lazo, contrario a lo que establece la Constitución y la ley, dicta un decreto para constituir la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, y designa como De los operador de Armiñac, empresas públicas a sus operadores que provenían del Banco de Guayaquil. Y una vez que esos operadores que provenían del Banco de Guayaquil empiezan a operar en las empresas públicas de petróleo, telefónicas, de electricidad, entre otras empresas públicas, con activos de miles de millones de dólares, empiezan un proceso de atraco al Estado. Entonces, tienes dos dinámicas ahí, una dinámica del narco y otra dinámica de la corrupción. Esas dinámicas se expresan directamente con Guillermo Lazo. Tú dices, sí, él ha estado, pero lo que él quería es llegar él al Estado y una vez él en el poder, simplemente utilizar el Estado como un botín, si tú quieres, como un botín de guerra para estos grupos criminales. Eso que te estoy indicando no es un criterio que... que nazca, si tú quieres, de mi propia interpretación, sino que eso corresponde tanto al informe León de Troya cuanto al informe Caso Encuentro, determinados por la propia Fiscalía del Estado, determinados por la Policía Nacional y determinados por el periodismo de investigación. Justamente por eso la Asamblea Nacional llevó adelante un proceso de juicio político al presidente Lazo. El objetivo del juicio político era llevarlo a los tribunales, pues llevarlo incluso a la cárcel si era posible, y para evitar ese juicio político, Lazo acude a la muerte cruzada. La muerte cruzada entonces es un intento desesperado por Lazo para evitar que la justicia finalmente vaya sobre él y finalmente lo logró, ¿no? Finalmente lo pero logró. Entonces, algo interesante que tú dices en el artículo, ¿no? Que escribes, dices, ojo,
que esta política, esta estrategia, ¿no?, que tiene de vincularnos como Estado ya a la lógica del narco, no viene sola, viene acompañado también con toda una estructura económica, ¿no?, que favorece precisamente desde la institucionalidad, ¿no?, desde la aprobación de leyes a que esto tenga más facilidad. Y tú hablas de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que se aprueba, sí, en octubre del 2021. Y tú señalas y dices, ojo, que ya en el gobierno de Lazo se abre precisamente una institucionalidad que favorece para que estos grupos entren, ¿no?, dentro del blanqueo, por ejemplo, de capitales, entren con más facilidad, por ejemplo, incluso para participar dentro de la regularización, ¿no?, de activos, incluso de Exactamente. la privatización. Explícanos un poquito esta ley, porque di tú, esto pasó y como que los ecuatorianos estamos asumiendo sus consecuencias sin tener claridad de lo que ya se hizo y que lamentablemente no se discuta a profundidad en la misma asamblea y que hoy parece ser que las medidas del señor Noboa es una continuidad, como bien tú lo señalas, de esta ley que ya se aprobó en el 2021. Sí, efectivamente. Mira, cuando Guillermo Lasso envió este proyecto de ley, lo advertimos. Yo escribí, recuerdo, varios análisis, hice públicos esos análisis y ahí advertimos que si esa ley se aprobaba, era abrir las puertas al crimen organizado, era abrir las puertas a la violencia más cruda que uno puede imaginarse del crimen organizado y que iba a afectar directamente a la sociedad. Pero aquí tenemos una circunstancia y es el rol de los medios de comunicación. Los medios de comunicación no abrieron un solo espacio para criticar esta ley. No permitieron que esta ley sea criticada ninguno de los grandes medios de comunicación y cuando lo quisimos hacer con medios alternativos, los medios alternativos no alcanzaron a generar la conciencia de la gravedad de lo que significaba esta ley, pero se advirtió que si se aprobaba la ley de desarrollo económico, eso iba a significar violencia para el país, porque abría la puerta para el crimen organizado. Pero lo que me extraña es que uno de los partidos políticos más importantes es la Revolución Ciudadana. Ellos sabían eso y, sin embargo, en el mes de diciembre del año 2021, cuando esa ley ya había sido derrotada, cuando esa ley había sido negada por la Asamblea Nacional, cuando se propuso la votación para archivar esa ley, ahí este partido político, la Revolución Ciudadana, decidió abandonar la Asamblea Nacional. Y cuando se procedió a votar por el archivo de la ley, ya no habían los votos de la Revolución Ciudadana. Y al no haber los votos de la Revolución Ciudadana, esta ley pasó por el Ministerio de Ley. Es decir, aquí tenemos una jugada política de un partido político, en este caso la Revolución Ciudadana, que fue el que permitió que esta ley, luego de que fue negada, de que habían los votos para evitar que esa ley sea aprobada, finalmente se haya aprobado. ¿Y Y qué se ganan advirtió. con Se esto, advirtió. Pablo? Digo, ¿y qué ganan con esto? Porque es real lo que tú dices, pero lamentablemente es la fuerza que podríamos decir logra la mayor representación dentro de la Asamblea porque estamos convencidos, o eso podríamos decir, ¿no?, entre comillas, de que es una fuerza que realmente está en la defensa de los derechos de la gente. Pero cuando estamos viendo este tipo vamos a decir, de pactos, ¿no?, en función de ciertos intereses, realmente es una jugada en contra de la gente, en contra del Ecuador. ¿Por qué está haciendo esto este grupo político? ¿En qué Sí, se esa beneficia? es una pregunta. ¿Por qué lo hacen? Porque, o sea, mira, mi posición no es que esté ni a favor ni en contra de la Revolución Sí, Ciudadana, sí, simplemente tampoco estoy la nuestra, pasando hay que el ver. dato de lo que pasó. Ujú. Simplemente te estoy indicando la realidad tal cual es, exactamente lo que pasó. Y no quiere decir eso que esté a favor ni que esté en contra. Quiero decirte que en la ley de Guillermo Lasso, el capítulo número 2 es de regularización de activos. En la ley de Guillermo Lasso, el control a la regularización de activos que se está en la disposición general primera es un control ex post. Ahí se dice que si se comprueba que esos capitales provienen del crimen organizado, la trata de personas, el tráfico de armas, el terrorismo, o sea, previamente, o sea,
No hay ningún control, sino que los controles serán después de que existan sentencias y ahí el Servicio de Rentas Internas procederá a tratar de una u otra manera buscar los mecanismos de compensación, pero no hay un control previo. Se advirtió eso, o sea, es un dato, es un dato. Y cuando se aprobó esa ley, empezó el lavado de dinero. Empezó Ujú. el lavado de dinero que ya venía, si tú quieres, que ya venía con anticipación, pero esa ley fue la posibilidad jurídica, la posibilidad legal para que estos grupos puedan utilizar el sistema financiero y la dolarización para el lavado de dinero. Ese es un dato. Si eso sabía la Revolución Ciudadana o no lo sabía, es problema de ellos, pero la cuestión es que fue su ausencia de la Asamblea Nacional la que permitió que se apruebe esa ley y por tanto se apruebe este marco jurídico para el lavado de dinero. Por eso es que vas a ver que el 2022 empieza una guerra de los territorios por apoderarse de los territorios y sacarle al Estado de los territorios. Y si tienes ahí un Estado que no tiene capacidad de incidir en los territorios porque está en pleno ajuste económico, está en pleno proceso neoliberal de austeridad fiscal, el Estado cae. El Estado se convierte en un Estado fallido. ¿Qué hacen los grupos organizados? Reemplazan al Estado, suplantan al Estado y adoptan la estrategia de la seguridad y le dicen a la gente, ahora me pagas a mí por la seguridad. Yo te cobro por la seguridad. No me importa que seas vendedor ambulante, no me importa que seas un poblador de un barrio marginal, no me importa que seas un burgués que exporta, no me importa que seas un pequeño empresario. Esta es la cuota que tienes que pagar y utilizan el crimen y la tortura como un proceso heurístico, si tú quieres. Es decir, si no me pagas, o sea, simplemente te matamos. Y Claro. con ese crimen, además que tiene que ser un crimen público, que tiene que estar a la exposición pública, no es un crimen escondido, ni mucho menos. Tiene que ser un crimen hecho en un centro comercial, en un sitio donde haya mucha gente, ¿no? Para que la gente vea que con este tipo de mafias no se juega y Y pues, pagues exacto. pagues. Por eso empieza la ola de sicariatos. Es una ola que tiene como objetivo, si tú quieres, utilizar la luz pública para fortalecer sus mecanismos de poder. No es Pero que van a Pablo, la como noche y usted, te matan en la noche, sino te matan en el centro comercial, a claro. la vista de todos, ante, si es posible, ante la presencia del juez, la policía, el notario, para que certifiquen la violencia que ellos están ejerciendo contra la población. Y eso se multiplica y se expande en el año 2022, que es el año más fatídico del país. Ujú, ujú. Pero como bien lo señalas en el texto, esto no es nuevo, ¿no? Recordemos cuando el Estado mexicano también le declara la guerra al Con crimen Felipe Calderón, organizado sí. y pasa exactamente lo mismo, ¿no? Cabezas que volaban en las discotecas, me recuerdo, ¿no? Hombres colgados en los puentes, explosiones en lugares totalmente públicos, como tú señalas. Es decir, esto es parte ya de un manual y donde vemos que incluso el apoyo de las fuerzas norteamericanas siempre están detrás, ¿no? También estuvieron ahí en el Plan Colombia, una lógica muy parecida, donde si vemos el número de muertos provocado por esta guerra, hablamos de miles de personas, tanto en México como en Colombia, y ahora vemos también el caso ecuatoriano. ¿Por qué este negocio tiene que conllevar, vamos a decir, esta lógica vamos a decir, de terror? ¿Por qué se benefician con esto incluso los grupos económicos de nuestro país? Porque diríamos, en esta lógica de guerra, pues ninguno gana, ¿no? Incluso el mismo capital pues reduciría sus ventas, el mismo capital tendría que cerrar sus negocios, el tema de las exportaciones también se vería perjudicado. Pero es así, Pablo, ¿realmente pierden todos o hay una lógica donde realmente los que estamos perdiendo es la mayoría del pueblo ecuatoriano porque quieren imponer una lógica distinta de entender, ¿no? El neoliberalismo, vamos a decir, en nuestra región? ¿Cómo podemos explicar esto en palabras más digeribles a los ecuatorianos, ecuatorianas que nos escuchan? Con datos, con datos. ¿Y qué dicen los datos? Los datos nos dicen que el año pasado las mayores utilidades en todo el país las obtuvo la banca. O sea, Exacto. más de $1.000 millones la banca. Y el mayor banco que tuvo utilidades es el Banco de Guayaquil.
es decir, el banco de Guillermo Lasso Mendoza. ¿Qué quiere decir esto? Que el crimen, la violencia, no, absolutamente todo lo que está pasado se convierte en un modelo de negocios. Un modelo de negocios que es sancionado, legitimado, avalado por el sistema político. La economía política tiene un nombre para eso, lo denomina lumpenacumulación. Es decir, convertir a los núcleos del crimen, de la delincuencia, en los ejes o en los pivotes sobre los cuales se estructura la acumulación de capital. Es eso lo que hizo Guillermo Lasso Mendoza. Es eso lo que finalmente la sociedad votó. Cuando la sociedad vota por Guillermo Lasso Mendoza, no sabe que está votando por la lumpenacumulación. Se le advierte a la sociedad que Guillermo Lasso Mendoza es lumpenacumulación, que los banqueros son lumpenacumulación, pero la sociedad está enceguecida. La sociedad no quiere conocer otras cosas. La sociedad cree en los simulacros, si tú quieres, ¿no? Y finalmente vota por Guillermo Lasso Mendoza. Y cuando vota por Guillermo Lasso Mendoza, vota por el modelo de negocios de Guillermo Lasso Mendoza, que es el lumpen, que es la delincuencia. Cuando la sociedad se da cuenta que este modelo de negocios le hace daño, intenta rectificar. Por eso se produce la muerte cruzada. Pero cuando tiene Pero que di tú, votar llega el otra señor vez, Noboa y es lo mismo, o sea, no vemos ningún claro, cambio en las políticas del nuevo no, presidente Daniel no, no Noboa. hay ningún cambio. ¿Representan al mismo grupo económico, Pablo? ¿Cómo No, no funciona en representa. este caso los grupos económicos de nuestro país? Porque diríamos que Daniel Noboa representaría un poco más al sector de productores, al sector productivo, ¿no? Esa ha sido la línea, incluso desde su abuelo, su padre, ¿no? Guillermo Lasso representa a la banca. ¿En qué momento se juntan estos grupos? ¿Por qué Daniel Noboa sigue la misma línea de Lasso? ¿Por qué no vemos cambios? No, no siguen la misma línea de Lazo. Daniel Noboa Si es va que más parece. a la derecha de Lazo. O sea, aún peor. Sí, o sea, no, no es para nada. O sea, Daniel Noboa radicaliza el neoliberalismo. Daniel Noboa es más agresivo que Guillermo Lazo, es mucho más agresivo. Y te pongo este ejemplo. Guillermo Lasso intentó una ley que se llamaba atracción de inversiones. En esa ley de atracción de inversiones, el primer capítulo era las zonas francas, ¿no? Y el segundo capítulo era la privatización del Estado bajo la figura de las asociaciones público-privadas. Pero Lasso para las zonas francas respetaba más o menos el ordenamiento vigente. Es decir, los empresarios podían constituir zonas francas, pero tenían que cumplir requisitos para hacer las zonas francas. Primero tenían que demostrar que tienen capital. Segundo, tenían que demostrar que esas zonas francas eran para reexportación o reexpedición. No podían vender dentro del país lo que estaba en la zona franca. O sea, es decir, Lazo respetaba las reglas de juego definidas en la OMC. Mm. Esta era la ley de Lazo. Viene Noboa y Noboa retoma la ley de Lazo. Coge el capítulo de zonas francas y el capítulo de asociaciones público-privadas y añade un capítulo nuevo. ¿Cuál es el capítulo nuevo que añade? Toda una serie, primero, de perdón y olvido a las multas que tenían en firme grupos empresariales con el servicio de rentas internas. Les perdona. Pero no solo que les perdona las deudas en firme que tenían estos grupos empresariales, sino que además procede a exonerarles de impuestos a estos grupos para sus líneas de negocio específicas. Por ejemplo, hay grupos empresariales, entre ellos los Wright, los Sí, Wright que manejan el grupo de los Maxis. supermercados La Favorita en el Ecuador, no tienen una línea de negocios creo que es una hidroeléctrica, una empresa eléctrica de ellos. Igual el grupo Pronovis, igual el grupo de Fidelegas, tienen varias empresas eléctricas de ellos. ¿Por qué tienen empresas eléctricas? Porque son modelos de negocios tan fuertes, tan grandes. Por ejemplo, el Banco del Pichincha tiene tantos bancos, tantas sucursales bancarias en el país, o el Supermaxi tiene tantos Supermaxis y consume muchísima electricidad. Entonces, ¿qué hacen? Se ponen su propia empresa de electricidad, se enchufan al sistema interconectado y después compensan costos con la empresa nacional de electricidad y finalmente no terminan pagando nada, pues, ¿no? Eso
eso está en la ley y se convierte, ese modelo de negocios se convierte en el pretexto para que Daniel Noboa les exonere de impuestos a estos modelos de negocios. Pero no solo eso, sino que, por ejemplo, Novis, de su tía, de hecho, de Isabel Noboa, una importante línea de negocios es el capital inmobiliario. Tiene importantes inversiones inmobiliarias en el país, el Grupo Novis. ¿Qué hace Daniel Noboa? Con esta ley le devuelve el impuesto al valor agregado a estos grupos de capital inmobiliario. Otro grupo importante que se beneficia es Uribe Shuarco, por ejemplo, que tiene importantes inversiones, sobre todo en la capital de la República y en los barrios más cotizados de la ciudad de Quito, ¿no? Este grupo de Uribe Shuarco, asimismo, ahora goza el privilegio de que se le devuelven el impuesto al valor agregado en la construcción de estos proyectos inmobiliarios. Fíjate tú, ¿no? Entonces es más agresivo. Y no solo eso, sino que las grandes empresas, los grandes contribuyentes, ya no son sujetos de retención del impuesto en la fuente del impuesto a la renta, no, sino que ellos tendrán que autorretenerse ese impuesto. Imagínate, darles el poder y darles la política fiscal a esos grupos. Pero en el capítulo de zonas francas, Daniel Noboa es mucho más agresivo que Lazo. Si Lazo establecía que los empresarios deberían tener ciertos requisitos y cumplir ciertos requisitos de acuerdo a la OMC, Daniel Noboa elimina esos requisitos. Es decir, va mucho más a la derecha que Guillermo Lazo. Y en la ley de asociaciones público-privadas también. Eh, Daniel Noboa es más agresivo. ¿Por qué? Porque permite que las asociaciones público-privadas se empaten con los modelos de negocios de los grupos económicos a los cuales él de una u otra manera pertenece. Entonces, cuando tú pones en la balanza la ley de Guillermo Lazo, que son exactamente la misma, si tú quieres, son los mismos capítulos, ¿no? Más los añadidos, con la ley de Daniel Noboa, los detalles que Daniel Noboa cambia hacen que el peso de la ley de Daniel Noboa sea más neoliberal que aquella propuesta de Guillermo Lazo. Estamos entonces ante una radicalización del neoliberalismo. Lo que sorprende es si estamos ante una radicalización del neoliberalismo, ¿por qué el partido más importante de la Asamblea, que tiene más de 50 legisladores de 130, de 137, por qué ese partido que es la Revolución Ciudadana, por qué votó a favor de esa ley? ¿Por qué además no solo que votó a favor de esa ley, sino que salió a los grandes medios de comunicación a decir que esa ley no era neoliberal, que ellos habían cambiado esa ley para sacar los contenidos neoliberales y hacer que sea una ley que beneficie al pueblo? Y eso es absolutamente falso. No, la Ahora, ley sigue Pablo, siendo una ley neoliberal, una ley muy, muy radical. Entonces, con esta ley tú puedes ya entender que Noboa desde el inicio está más a la derecha que Guillermo Lazo. ¿Qué te parece? es gravísimo y realmente es lamentable, como tú dices, que las opciones también parece ser que se nos cierran, porque yo ahí te digo, quizás es la pregunta que nos estamos haciendo todos los ecuatorianos en nuestras casas, es ¿qué opciones tenemos? O sea, porque lo que estamos viendo es que nos están destruyendo desde el pequeño negocio, sí, nos están destruyendo desde la posibilidad de disfrutar con nuestros hijos y tú un fin de semana, ¿no? En un parque, nos están destruyendo la posibilidad de garantías en las escuelas, en los colegios. O sea, esta lógica del shock, esta lógica del miedo, como tú dices, viene acompañada también con la destrucción de la participación ciudadana y de la participación política. Es decir, se han tomado estos grupos el control de estas fuerzas políticas de izquierda, porque yo digo, quizás esto también va ligado con la desaparición que hicieron del Pachacutic en estas elecciones. ¿Qué fuerzas políticas realmente tenemos los ecuatorianos, Pablo, para que puedan garantizarnos el derecho a la vida? Porque ahora estamos hablando de eso, Pablo, que ninguno nos está garantizando el derecho a la vida. Ahora estamos a puertas, porque ya es del 2024, de las elecciones. Ojo, que a mitad de año ya debería estar todo listo para las elecciones del 2025. ¿Qué opciones tenemos, Pablo? ¿Cómo ves ese escenario? Sí.
Hay opciones, siempre hay opciones, Y pero nosotros vamos, me déjame parece. contextualizarte un poquito más. A Déjame ver, contextualizarte un poquito más, para que más o menos visualices lo que está en juego y a través tuyo los ciudadanos que nos siguen visualicen lo que está en juego. Con esta ley, con esta nueva ley aprobada por Daniel Noboa con el apoyo de la Asamblea Nacional, se constituyen zonas francas. Ahora bien, una de las zonas francas más importantes del país está en Pozorja y es la zona franca de Pozorja que la maneja directamente el grupo Novis. En Pozorja hay un puerto que se llama DP World. Este puerto DP World solamente exportaba el 12% del comercio exterior, al menos de la zona de Guayaquil, de Guayas. Con esta ley, algunas empresas navieras, entre ellas Maersk, se trasladan de Conticón y el puerto Simón Bolívar, de Conticón, se trasladan ahora al puerto de Pozorja, abandonan Conticón, van al puerto de Pozorja. Pero esta naviera, Maersk, es la naviera que exporta el banano de Exportadora Bananera Noboa. Exportadora Bananera Noboa, entonces ahora va a exportar su banano directamente desde DP World. DP World y desde el puerto de Pozorja. ¿Qué significa eso? Que gracias a Daniel Noboa, los grupos empresariales más grandes, que son Exportadora Bananera Noboa con el grupo Novis, y ambos son hermanos, si tú quieres, pero estaban muy distanciados, muy distanciados, Isabel Noboa y Álvaro Noboa respectivamente. Ahora, gracias a Daniel Noboa, que es hijo y sobrino, respectivamente, ahora logran consolidarse y van hacia algo que me parece clave. Estos grupos van hacia el manejo y control del comercio exterior. Y el comercio exterior, estamos hablando de una cantidad enorme de dinero entre exportaciones e importaciones, hablamos de alrededor de unos 60.000 millones de dólares. Eso es lo que representa el comercio exterior. Y por eso eran las leyes, por eso eran las propuestas, la última ley de competitividad energética, por ejemplo, apuntan a eso, apuntan a consolidar las posiciones de poder para manejar el comercio exterior, un volumen de negocios enorme, 60.000 millones de dólares, que está repartido, si tú quieres, entre varias empresas, pero que ahora empieza un proceso de concentración y centralización de capital, utilizando el poder político y la convergencia de estos dos grandes grupos. Eso es lo que está en juego. Entonces, va mucho más allá, como tú puedes ver, de lo que es el Banco de Guayaquil. O sea, va mucho más allá. El Banco de Guayaquil tenía ciertos tipos de horizontes, pero estos grupos apuntan mucho más lejos, ¿no? Y lamentablemente tienen el apoyo de la Revolución Ciudadana, porque verás, cuando se constituye la empresa DP World, la empresa del puerto de Pozorja, la zona franca, la única posibilidad, de acuerdo a la legislación, es que la zona franca sea construida por una empresa o mixta o por una empresa estatal a nivel internacional, una empresa pública a nivel nacional. El Grupo Novis constituye un fideicomiso en Dubái, no, en Dubái o Qatar, no recuerdo cuál, creo que es Dubái o Qatar, y una vez que constituyen el fideicomiso, se inventan que son una empresa pública de Qatar. No sé si es Qatar o Dubái, eso tendría que especificar, pero es uno de los dos, ¿no? Y una vez que certifican aquí que es una empresa pública, este fideicomiso de Qatar-Dubái, ¿no? Se registran aquí y les autorizan a que construyan el puerto de Pozorca. La persona que estuvo detrás de todo este proceso fue Vinicio Alvarado. Vinicio Alvarado, que es, como tú sabes, uno de los personajes más importantes del proceso de la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana siempre ha tenido una relación muy estrecha, pero muy estrecha con el grupo Novis, con Isabel Noboa. Por eso es que tú puedes ver algo que llama muchísimo la atención. Gana Daniel Noboa y no hay oposición política. Daniel Noboa hasta el día de hoy no tiene oposición política. La única oposición que tiene Noboa y que le hace pensar 2 y 3 veces, por ejemplo, en el caso de la focalización de subsidios, es el movimiento indígena. ¿Sí? Porque si tú ves desde que se posesiona en noviembre, diciembre, estamos en enero, o sea, no hay oposición. Nadie le hace oposición política a Daniel Noboa. No tiene. ¿Por qué? Por esos acuerdos bajo la mesa que tiene la Revolución Ciudadana, los líderes de la Revolución Ciudadana con el grupo Novis.
Recuerda tú que Daniel Noboa que incluso quiso correr con el auspicio de la Revolución Ciudadana, estaban en acuerdos para que Daniel Noboa finalmente corra con la Revolución Ciudadana, ¿no? Entonces, por eso es que tú ves el apoyo de la Revolución Ciudadana con respecto a las leyes del Grupo Novis, ¿no? Tú ves ese apoyo. Pero eso cambia cuando Daniel Noboa utiliza el conflicto interno, el conflicto de estas mafias, lo utiliza en términos políticos. ¿Cuál es el objetivo de Daniel Noboa? El objetivo de Daniel Noboa es convertirse en el Bukele del Ecuador. Bukele es el presidente de El Salvador que tiene una alta legitimidad Sí. por haber controlado la seguridad en su país, ¿no? Entonces, y para eso él tiene el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, el apoyo israelí, de la inteligencia israelí, y le dice, vamos a construir la imagen de Bukele, y por eso se inventan lo de la guerra. Se inventan la guerra para construir al Bukele del país. ¿Para qué? Porque si él logra, por la vía de la violencia y del populismo penal, si él logra al menos tener controlados a los grupos paramilitares de estos grupos delincuenciales organizados, al menos unos meses, eso le puede permitir a Daniel Noboa ganar la reelección. O Y si sea, gana la reelección, se queda. convertirnos en El Salvador, ¿no? De hace unos años que sabíamos muy bien que era un estado, como tú dices, que lo fueron destruyendo al punto de que las mafias lo cooptaron. Estamos yendo en la misma línea para garantizar, en este caso, tú, el ingreso directo que tendríamos a un modelo neoliberal como tú bien lo estás mencionando. Y te digo, y retomando la idea anterior, ¿no? Ante eso, ¿qué opciones tenemos, Pablo? Porque en este año, que es un año ya de posibles alianzas electorales, yo te pregunto, ¿realmente el movimiento indígena estaría en posibilidades de armar una gran representación y ganar las elecciones? Tú bien lo dices, quizás es el único actor con la fuerza suficiente para poder, pues, tener otra posición en esta balanza tan cruel estamos viendo, pero ¿es posible para el movimiento indígena o tendríamos que pensar a abrir horizontes y tener que jalar también a actores que han sido parte, ¿no? Del progresismo, que Ditú ha tenido un papel también importante en los últimos años y decir, bueno, es momento de pensar en país, es momento de pensar juntos y no podemos darle a esa derecha extrema una posibilidad más de continuar al frente del Estado. ¿Es posible eso, Pablo? Sí, mira, hay que analizar si es posible que se dé el efecto Bukele en el Ecuador, es decir, si finalmente Daniel Noboa se convierta en el reemplazo de, o en la figura de un Bukele que la ciudadanía en este momento necesita, ¿no? Entonces habría que ver si es plausible esa estrategia, pero aquí tenemos un problema, y el problema es que Daniel Noboa comete un error que me parece estratégico, no mide las circunstancias, y el error es que envía un proyecto de ley que incrementa el IVA del 12 al 15% y además prohíbe la redistribución de ese incremento del IVA para universidades y para gobiernos autónomos descentralizados. Ese es un error estratégico. ¿Por qué? Porque ese error estratégico hace que emerja algo que todavía no tenía, que es la oposición política. ¿Pero por qué es un error estratégico? Porque las elecciones son muy próximas, ¿no? Las elecciones ya de aquí en unos meses ya se definen los binomios. Para agosto de este año, es decir, estamos a siete meses, ya deben estar definidos los binomios, ¿no? Empieza el calendario electoral para septiembre, las primarias, es decir, ya estamos en elecciones, ¿no? Y si estos partidos, cualquier partido que vote por subir los impuestos, cuando semanas antes habían exonerado de impuestos a los grupos económicos, les habían, es más, devuelto los impuestos a los grupos económicos. Y ahora aprobar un impuesto que castiga con tanta fuerza a los más pobres, eso tiene consecuencias electorales. Eso le pasa la factura a cualquier partido político. Entonces, la Revolución Ciudadana, que piensa y tiene estrategias electorales muy claras, dice, si yo voto a favor de los impuestos, inmediatamente pierdo. O sea, pierdo la posibilidad de convencer a mi electorado y, o sea, pierdo la posibilidad de estar en un espacio de izquierda, porque ya le aprobé dos leyes importantes y no le hice oposición. ¿Qué va a hacer la Revolución Ciudadana? Le va a decir, no, señor, no le voy a apoyar. Los socialcristianos igual.
O sea, Claro, cristianos que muy de están por acuerdo. definición en contra y lo poco que queda de Pachacuti igual, por razones ideológicas. Eso significa que no hay los votos. Pero ahí el gobierno puede hacer lo mismo que hizo Lasso con respecto a la ley de desarrollo económico y es esperar el último minuto y en el último minuto ve la posibilidad de bloquearle la asamblea para que la asamblea no se pronuncie y finalmente pase por el ministerio de la ley. Entonces, esa es la apuesta del gobierno. Pero la Revolución Ciudadana sabe que si vuelve a hacer lo que hizo con Guillermo Lasso, esta vez no le van a perdonar. Sus propios electores no le van a perdonar. Entonces, no hay posibilidades de eso, lo que significa que Noboa no leyó bien la política, no, se apresuró, envió este proyecto de ley y gracias a este proyecto de ley emerge algo que no había, que es la oposición política. Como hay oposición política, entonces a Noboa le van a negar todo. Pero no solo que le van a negar todo, sino que al mismo tiempo le van a empezar a fiscalizar. ¿Para qué? Para aprovechar esa fiscalización y proyectarse en las elecciones, pues, proyectar sus cuadros, sus discursos y demás para que vean que estuvieron fiscalizando y la gente vote por ellos. Como va a tener fiscalización y como no le van a aprobar las leyes, se le cae toda la estrategia del efecto Bukele a Noboa. O sea, no puede ya convertirse en el Bukele porque tiene un vector, si tú quieres, que rompe esta estrategia, que es el vector de, en este caso, la Asamblea, la oposición de la Asamblea. ¿Qué va a hacer Noboa? Fíjate, Noboa, como no puede aprobar el incremento del IVA, va por el otro lado y va a cometer un error más grave todavía. Va a eliminar el subsidio a los combustibles. Pero el momento en que elimina el subsidio a los combustibles, en cambio, ella activa la otra oposición, que es la movilización social y popular. Noboa va a intentar controlar eso a partir de la guerra interna, la represión, pero eso no opera con el movimiento indígena. O sea, el movimiento indígena tiene una capacidad de movilización que rebasa, si tú quieres, esos canales tan estrechos, diría yo, que tienen que ver con la militarización y demás. O sea, el movimiento indígena se ha movilizado desde el 90 y en peores condiciones, si tú quieres, y puede hacer una movilización para evitar justamente la focalización de los subsidios a los combustibles y el incremento, ¿no? Y ahí Noboa se enfrenta a una segunda derrota estratégica. Y no solo que se enfrenta a una segunda derrota estratégica, sino que además proyecta políticamente al movimiento indígena, ¿no? Como En un una oposición contexto real. electoral. Así es. Como la Revolución Ciudadana no hizo oposición política y le apoyó a Noboa, hay un espacio libre en la sociedad ecuatoriana que es de izquierda. Este momento el Ecuador no tiene izquierda, o sea, no hay Mm, izquierda. ujú. La Revolución Ciudadana no es un movimiento de izquierda, quizá lo fue antes, no lo sé, habría que analizar. Pero este momento, en el 2024, la Revolución Ciudadana es un partido de centro, ¿no? Entre centro derecha y centro izquierda. Personalmente yo le pondría en la centro derecha, si tú quieres. ¿Por qué en la centro derecha? O sea, por sus actos, Ujú, no por sus declaraciones. ¿Y cuáles fueron esos actos? Con sus votos aprobaron leyes muy, muy lesivas al pueblo ecuatoriano y además en estos 2 meses no han hecho absolutamente nada para fiscalizar al Estado. Fíjate lo que acaba de hacer Noboa. Noboa acaba de vender el oro de las reservas sí, sí, internacionales, el sí. oro, Ujú, y la Asamblea Nacional no fue capaz de la más mínima fiscalización cuando su deber es la fiscalización. ujú, Entonces, venden el oro sin fiscalización, sin absolutamente ningún obstáculo. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo de gobierno. Un acuerdo de gobierno que le sitúa a la Revolución Ciudadana en el centro derecha, no en el centro izquierda. No es ni siquiera un partido progresista, ¿no? ¿Por qué defeccionó así? No lo sabemos. Algún rato habrá que analizar eso, pero y en si todo no caso el tenemos a la espacio. revolución ciudadana, que digo, aún la gente sigue confiando en esta fuerza política, lo hemos visto en las últimas elecciones, ¿qué opción tenemos, Pablo? Tú dices el movimiento indígena, Hay un ¿estás espacio a la pensando en izquierda, Pachacutic? ¿Estás pensando en pero qué hay. fuerza política y con qué aliados? Porque no sé si al Pachacutic por sí solo le den los votos. ¿Con qué aliados podríamos estar pensando? Porque yo creo que
Ya deberíamos estar articulando fuerzas populares, articularnos con organizaciones sociales desde todos los espacios. Nosotros mismos nos hemos puesto desde esta semana, estar articulando, vinculándonos lo que más se pueda para dar esta información tan importante que ya, como lo señalábamos al inicio, tú has sido de los pocos, vamos a decir, analistas que has puesto la fuerza en cuáles serían las implicaciones tan graves para el país. Pero ¿con quiénes se podría estar pensando unas alianzas para vencer, Pablo? Porque una cosa es participar en elecciones y otra que ganen los mismos de siempre. Ahora bien, tal como están las cosas, no hay ninguna posibilidad de un nuevo partido de izquierda. No existe eso. ¿Por qué? Porque el año electoral se abre el mes de febrero. Eso significa que para el mes de febrero ya debe estar registrado un partido de izquierda y no hay. Si no está registrado, no puede participar en las elecciones, porque eso establece la ley. La ley dice que participas bajo partidos legalmente reconocidos, ¿no? Y los partidos tienen que cumplir una serie de requisitos formales para ser legalmente reconocidos. En la izquierda del Ecuador solamente hay básicamente tres partidos de izquierda reconocidos, ¿no? Que tienen el número, el membrete, que pueden inscribir candidaturas. Este momento, no hay más, no existe más. Se pueden constituir movimientos y demás, pero no pueden participar en las elecciones porque no tienen el registro electoral. Para participar se necesita el registro electoral. Esos tres partidos son Pachacuti, el Partido Socialista y el Partido Unidad Popular. Unidad Popular, Movimiento Popular Democrático, ¿no? Son los únicos partidos que existen, ¿no? De esos tres partidos, el único que tiene base social, el único que tiene consolidadas estructuras a nivel nacional es el partido Pachacuti, no hay más. El Partido Socialista y el Partido UP, cuando van a elecciones, su votación siempre ha sido marginal. En cambio, Pachacuti en las elecciones ha tenido votaciones, si tú quieres, altas o bajas, pero en gobiernos locales, por ejemplo, es la segunda, tercera fuerza, ¿no? En prefecturas creo que es la segunda y en alcaldías es la tercera fuerza y en juntas parroquiales rurales es la primera fuerza política, es decir, tiene estructura territorial, lo que no tiene el Partido Socialista y lo que no tiene el Partido de la Unidad Popular. Entonces, la única opción que tiene el país para abrir el espacio de izquierda en esta coyuntura es el movimiento Pachacuti. No hay otra opción. Me puedes decir la izquierda democrática. Recuerda que la izquierda democrática, este momento, uno de los principales cuadros de la izquierda democrática, Vilma Andrade, es embajadora de Daniel Noboa en España. Es Sí. decir, es un partido que está con Noboa, que se fue del centro izquierda, igual que la Revolución Ciudadana se fueron al centro derecha, ¿no? Entonces, eso Y algunos de son sus los datos cuadros reales, están colaborando con el gobierno, con la efectivamente. estructura de gobierno. Tienes razón, Pablo. Efectivamente. En consecuencia, el único espacio que tiene el país para rearmar la izquierda, este momento es Pachacuti. No, no hay otra opción. Esto no, no existe. O sea, si el país quiere posicionar un discurso crítico, un discurso diferente, un discurso alternativo, la única opción que tiene este momento el país se llama Pachacuti, no hay más, con todos los errores que este movimiento tuvo, sobre todo en la anterior legislatura, que fue un desastre, ¿no? Y hay que decirlo porque fue un desastre, ¿no? Lamentablemente, por razones de ampliar sus alianzas y su presencia en la política, permitieron el ingreso de oscuros personajes como este señor Vanegas, un impresentable de la política, un lumpen de la política, que en este momento está comandando, ¿no? El ataque a los nuevos dirigentes del Pachacutic elegidos democráticamente. Y ahí coincido contigo, Pablo, los que creemos en la democracia deberíamos defender a este partido y a todos los partidos y fuerzas políticas que quieran dar la batalla por el país, por la patria. Que es indignante, Pablo, lo que están haciendo con nuestro Ecuador, ¿sí? Pero yo digo, también es indignante que pensemos que no tenemos opciones, que hoy asumamos esa condena de ver al Ecuador como un país inviable, como un país que ya está convertido en un estado fallido, porque no lo somos. Y tenemos que llenarnos de valor los ecuatorianos, tenemos que llenarnos de patriotismo y luchar por ese Ecuador de paz que siempre hemos sido.
Es indignante también que el progresismo, que los que nos creemos de izquierda, o aquellos que aún, ¿no es cierto?, creen en salidas humanistas, no nos unamos en una sola fuerza para acabar con estos corruptos, ¿sí? Con estos vendepatrias que lo único que gobiernan son sus negocios. El Ecuador sí tiene salidas. Tenemos unas fuerzas armadas históricas, ¿sí? Una policía que incluso viene de los sectores populares, de los que hoy son más afectados. No pueden decirnos que todo está perdido y que la solución ahora es la guerra, ¿sí? Y bueno, ahí yo sí coincido contigo, Pablo. Es necesario denunciar por todos los medios, por todos los espacios lo que está pasando, seguir conversando con la gente, pensando en nuevas salidas, pero lo más importante es que nos organicemos, porque vienen próximas elecciones y no puede ser que con el voto de los ecuatorianos sigan gobernando estos sinvergüenzas, ¿sí? Estos oligarcas que no permiten la salida del Estado ecuatoriano. Son una clase corrupta y hay que decirlo. Y hoy nos siguen gobernando. Hay que unirnos, Pablo, hay que unirnos, amigos, amigas, porque la única opción que tenemos los ecuatorianos, yo diría, es retomar la institución estatal. ¿Sí? Y con la fuerza de nuestras organizaciones sociales, de nuestros espacios políticos, que sí existen, que sí los hay, tú los has mencionado, pero yo diría ellos son unos. Hay tantas otras organizaciones y fuerzas políticas que están en la misma vía y que lo que necesitamos es simplemente hablar, empezar a compartir esta misma información y decir, aquí estamos para luchar por nuestro país. ¿Hay elecciones próximamente? Sí, este año estará convulsionado por ello, pero el 25 hay elecciones. No vamos a permitir que estos oligarcas nos sigan gobernando. Querido Pablo, te dejo con palabras finales. Siempre un gusto conversar contigo. Bueno, indicar que son los datos de la realidad. O sea, más allá de que nosotros vemos la realidad con determinados lentes, lo que está pasando en esa realidad, hemos tratado de ser lo más objetivos posibles, de tal manera que no nos llamemos a engaño y sepamos en qué terreno estamos pisando, ¿no? Te agradezco muchísimo este espacio y un saludo muy cordial a todas las personas que han podido acompañarnos en este espacio y conmigo hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto. Gracias, Pablo. Te agradecemos mucho y a ustedes, amigos, amigas, por conectarse. Acuérdense de compartir en estos momentos tan difíciles. Estas son voces que pueden de alguna manera ir cambiando el curso de nuestra historia. Gracias, Pablo, y te esperamos en un próximo programa de aquí. Yo creo que próximamente, porque es necesario poder conversar contigo. Chao, chao. Adiós.